Hasta hace muy poco lo que queríamos saber, lo que decía el manual de instrucciones de la iglesia, el libro secreto, que solo los líderes, ¿no? De obispo para arriba tienen acceso y que ahí les dice a ellos cómo tienen que administrar sus llamamientos y sus cosas. Eh, entonces, si uno quería acceder a... Bueno, había dos manuales. Uno que es, bueno, el manual número uno y el manual número dos. El manual número dos, cualquiera lo podía leer. El manual número uno era solo para obispos y presidentes de estaca. Entonces, si uno quería leer lo que decían esos manuales, tenía que bajarse el manual en PDF eh, de Wikileaks. Y no estoy hablando de Mormon Leaks, estoy hablando de Wikileaks. Así de secreta era la cuestión, ¿no? Eh, de hecho, hace unos años, en 1999, la iglesia demandó a Gerald y Sandra Tanner, famosos críticos de la iglesia, por haber publicado secciones del manual en su sitio web. Hoy día, dándose cuenta de que los secretos quedan mal, la iglesia decidió publicar el manual entero en su biblioteca virtual, a las que todos, líderes y no líderes, miembros y no miembros, pueden acceder. Y en parte me parece que es la razón por la que no han pedido que YouTube borre la ceremonia del templo que hay ahí. Ustedes saben, Mike Norton subió la ceremonia del templo a YouTube completa. Bueno, solamente la de, ¿cómo se llama? La investidura. Eso sí está. Eh, entonces, yo me acuerdo que como cuando era mormón fiel allá en Argentina, antes de YouTube, obviamente, cuando el Internet existió, el web uno, no el web punto dos que hay ahora, eh, que era básicamente texto y foto y nada más. Si querías ver un video, te los tenías que bajar en tu computador, te tarda 35 horas para bajar un video de 2 megas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y ahí estaba la ceremonia completa del templo en texto. Y yo me acuerdo que casi me dio un ataque, un infarto. Digo, ¿cómo puede ser que alguien sea tan cruel como para compartir esto? Esto no se puede hablar fuera del templo. Eh, entonces, eh, ¿por qué la iglesia no hace que borren eso? O sea, es su ceremonia. Ellos podrían decir esto es una violación de nuestro material de derecho reservado, qué sé yo, y YouTube lo borraría. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay tantos rumores de lo que pasa dentro del templo. No sé ustedes, pero yo he escuchado de todo. Eh, por ejemplo, de que adentro del templo se hacen orgías, de que se sacrifican a bebés y animales y cosas así. Entonces la iglesia dice, bueno, hay un video que desmiente todo eso, lo dejemos, está bien. Otra cosa, cuando hicieron la política esta de que los chicos de las parejas gay no se podían casar, no se podían bautizar, eso fue filtrado. La iglesia no lo anunció. La iglesia, de hecho, ni siquiera quiso hablar de eso. Y se vieron forzados a hablar de eso porque fue filtrado. Entonces, claro, muchas de esas cosas son filtradas, la iglesia queda mal. Entonces, hoy en día la iglesia prefiere ser un poquito más honesta con sus miembros. Entonces, ahí está. ¿Quién va a leer el manual de instrucciones? Nadie. Pero bueno, ahí está. Ya, si alguien habla de esto, no pueden decir que ellos no hicieron su parte, ¿verdad? Eh, la iglesia publica actualizaciones, probablemente tratando de evitar las filtraciones como la del noviembre. Oh, y otra filtración fue la del dinero que tenía la iglesia en Wall Street. Nunca habló de eso, nunca lo mencionó, a pesar de que hace como 20 años que tenía esa cuenta, que hoy en día es mucho más de 100 mil millones de dólares. Hoy en día, como la iglesia quedó muy mal, están publicando reportes anuales de cómo le va con esa cuenta, cuánto ganan, cuánto pierden y todo eso. Eh, el comunicado de prensa de la Iglesia sobre estos nuevos cambios dice: el manual general Servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Unidad ahora está completo en inglés, después de su primer lanzamiento parcial hace casi 2 años. El manual general es el resultado de unificar el manual 1 para presidentes de estacas y obispos y el manual 2 para todos los líderes en un solo volumen. Los primeros capítulos se publicaron en febrero de 2020, con actualizaciones posteriores en julio y diciembre de ese año, y marzo y agosto de 2021. La finalización en otros idiomas llegará en 2022. El elder Anthony D. Perkins, director ejecutivo del Departamento de Correlación de la Iglesia, dijo: de diversas maneras, hemos tratado de hacer que este libro sea muy accesible para todos los miembros de la Iglesia, ya sean miembros nuevos o antiguos, ya sea que vivan en los Estados Unidos o en un lugar más remoto del planeta. Este puede llegar a ser un problema porque la Iglesia no es lo mismo en todas partes.
La iglesia no es lo mismo en Bolivia que en China que en Canadá. No es lo mismo. Pero bueno, este manual trata a todos como si fueran lo mismo. Aunque han hecho un intento de hacer ciertas adaptaciones culturales, ya vamos a hablar de eso. El elder Perkins dijo que los santos de los últimos días a menudo le preguntan si el manual fue escrito por empleados de la iglesia o por los apóstoles. La respuesta, dijo, es ambos. Guiados por los consejos ejecutivos de la iglesia, un equipo de 20 a 30 autoridades generales, oficiales generales, personales y editores presentan su mejor trabajo al quórum de los 12 y la primera presidencia, quienes luego dan su opinión. La primera presidencia no se avergüenza de hacer ediciones, dijo el elder Perkins, o sea, no son tímidos para hacer ediciones, y para mí eso ha sido muy inspirador, hacer el mejor trabajo que podamos y sin embargo hay cosas que nos salteamos. O sea, algo así que puedo decirles que los miembros con plena confianza en que el manual tal como está escrito refleja los deseos y los aportes y la dirección de las personas que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Ahí está. Son profetas, videntes y reveladores hasta en los comunicados de prensa, ¿verdad? Y lo repiten así a ver si alguien se lo traga. Agrega, bueno, estos son algunos de los cambios. Quiero hablar porque hay unos cambios que son muy interesantes. El capítulo 14, miembros solteros, representa el consejo del mensaje de la Conferencia General de abril de 2021 del presidente Russell Ballard, Esperanza en Cristo. El contenido del capítulo está organizado de acuerdo con la obra de salvación y exaltación, enfatizando que los miembros solteros de la iglesia son esenciales para esa obra. Claro, no se sientan mal solteros, no están de más en la iglesia, son esenciales. Además, el capítulo señala que las presidencias del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro ahora son responsables de apoyar a los jóvenes adultos solteros en sus congregaciones. Bueno, esto me llamó la atención porque me parece curioso cómo cuando habla de adultos solteros usan la palabra esperanza y apoyo. Claro, como si necesitaran todo eso, ¿no? Los pobres solteros. Son niñitos que necesitan ayuda de los grandes. En mi opinión, esto refleja la posición horrible en la que vive la gente de la iglesia, que no encaja en los moldes. Y por supuesto, ser soltero en la iglesia es básicamente una tragedia. La introducción de esa sección habla de cómo, a pesar de que alguien es soltero, todavía puede llegar al reino celestial con Dios. ¿Pueden creer eso? Alguien soltero se puede ir al cielo. Increíble. Ahora, ¿por qué alguien podría pensar que ser soltero podría ser un impedimento para eso? En esencia, porque la iglesia ha venido repitiendo exactamente eso por décadas. Steve Young, un descendiente de Brigham Young y uno de los mormones más famosos en los Estados Unidos, ya que luego de ser el quarterback del equipo de fútbol americano, los 49ers, fue introducido al Hall of Fame del fútbol americano, es el salón de fama del fútbol americano. O sea, el tipo es una gran cosa. Dijo él, Steve Young, en una entrevista con CBS News, Brigham Young dijo una vez, aquí mismo en este terreno, que cualquier persona mayor de 27 años que no esté casada es una amenaza para la sociedad. Así que aquí está mi abuelo diciéndome que me ponga las pilas. ¿No crees que siento la presión? Claro. Eh, lo que más me da gracia es que los apologistas mormones se deshacen tratando de desmentir esta cita, diciendo que Brigham Young nunca la dijo, pero admite que George Q. Cannon básicamente dijo lo mismo en la conferencia general, en el púlpito que hoy en día está en el discurso en el libro de discurso, ¿no? El diario de discurso. George Q. Cannon dijo, que era un apóstol, nuestros muchachos, cuando llegan a la madurez y pueden obtener una esposa, deben casarse. Y no deberían haber muchos jóvenes entre nosotros que deberían estar casados, pero no lo están. Y sin embargo, no hago la observación para aplicarla a casos individuales. Soy firmemente de la opinión de que un gran número de hombres solteros mayores de 24 años son un elemento peligroso para cualquier comunidad y un elemento que la sociedad debe mirar con sospecha. Acto seguido, el manual de instrucciones pasa a enumerar los cargos que los solteros pueden tener y básicamente pueden tener todos los cargos excepto obispo, presidente de estaca y por supuesto de 70 para arriba. Ahora, si el liderazgo se enfoca principal o incluso exclusivamente en las madres y los padres solteros, entonces me parece bien. Pero estos casos son mencionados como de pasada nomás en el manual. Así que la atención que esta gente recibe va a depender de la lotería del obispo. Ya hablamos de la lotería del obispo, es si te toca un buen obispo que es buena onda, como el Señor Jesús, la va a pasar bien en el barrio. Si te toca un obispo de esos
que son puro reglas y no le importa un carajo a la gente, te cagaste. Eh, Curiosamente, una gran parte del capítulo está dedicada a las actividades que tienen que planear los coordinadores de los grupos de adultos y jóvenes solteros, lo que me hace pensar que al no tener una familia mormona en la casa que los mantenga en línea, tienen que crear una familia sustituta en la iglesia que los mantenga ocupados. Ya entiendo que muchos solteros a veces tienen dificultad haciendo amigos, eh, pero si este no es el caso, las actividades de la iglesia sirven para suplantar a los amigos mundanos. Finalmente, la sección 14.4.7 me llamó la atención. Una persona que está separada de su cónyuge o busca el divorcio participa en un barrio geográfico. Él o ella pueden asistir a un barrio o actividades para miembros solteros cuando su sentencia de divorcio sea definitiva. O sea, ni se les ocurra hablar con una persona del otro sexo, soltero del otro sexo, hasta que la tinta del divorcio esté bien seca. ¿Ah? Los que se están divorciando no pueden ir a las actividades de los solteros. Se sienten solos, necesitan apoyo y ayuda, necesitan alguien con quien hablar. Bueno, cáguense, esperen a que el divorcio sea oficial y entonces vayan a estas reuniones. Mientras tanto, quédense en su casa, en pijama, mirando tele, porque no se puede.